Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En un terreno para acampar en Montana, una niña pequeña es raptada mientras duerme. Recordando un crimen similar, los investigadores temen que un asesino esté de vuelta. Desesperados por encontrar a la niña con vida, enfrentan hallazgos desalentadores, pistas falsas y un sospechoso astuto. Policías, agentes y una madre con una determinación inquebrantable luchan para resolver el misterio de lo ocurrido en esos bosques oscuros. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie suelto. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo aún prófugo. Los archivos del FBI. Mientras acampaba con su familia en Montana, una niña de 7 años fue secuestrada de su tienda. Nadie en el campamento presenció el crimen y el raptor no dejó pistas. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Pero ese entonces poco se sabía sobre cómo perfilar a un criminal. Los agentes lo usarían en una carrera contra el reloj para hallar a un criminal más espeluznante de lo que nadie imaginó. Bosques oscuros. En este episodio algunos nombres fueron cambiados. Suroeste de Montana. Una tierra de cordilleras impresionantes y praderas inmensas. En junio de 1973, la familia Yeager vino a Montana desde Michigan. Marietta Yeager estaba emocionada por la travesía de su familia hacia el oeste. Ganó otra vez. Bill Yeager, un mecánico desde hacía mucho tiempo, había tomado un mes para este viaje único en la vida. Debes dividirlos. ¿Qué hice? Eran las primeras vacaciones familiares de Susie, de 7 años. ¡Oh, gané! Los padres de Marietta también fueron con ellos. Esto se llama Frankie. ¿Saben qué? Mañana tendremos un gran día por delante. No. El domingo 24 de junio se prepararon para pasar su última noche en el Parque Estatal Headwaters de Montana. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. En la mañana seguirían hacia el oeste. Mañana. Casi puedo sentirlo. El hijo mayor dormía en la camioneta, mientras que los 4 menores tenían su propia tienda de campaña. Prepárense, chicos. Como todas las noches, Susie no iría a dormir sin un abrazo y beso de buenas noches. Te quiero. Muy bien, Buenas cariño. noches. Duerman bien. Feliz noche. Feliz Buenas noche. noches. Feliz noche. Era una noche fría. Sin embargo, los niños Yeager dormían tranquilos. Los adultos dormían en una casa rodante a unos pocos metros. Pero no todos en el campamento estaban durmiendo. Cerca de las 4 de la mañana, una brisa despertó a Heidi Yeager, de 13 años. Advirtió un agujero en la tienda. Luego se percató de la ausencia de Susie. Confundida y atemorizada, corrió a avisar a sus padres. ¡Despierten, despierten! Marietta Yeager trataba de entender lo que su hija estaba diciendo. No está. Está perdida. No la encuentro. Solo no está. pensé que debía estar en algún lugar cercano. Ella está cerca. Ella está cerca. Seguro fue al baño o ella... Pues... Pero al mismo tiempo surge un horror que crece dentro de ti y piensas, ay Dios, por favor que esto no sea cierto.
No permitas que sea cierto. Puedo recordarme queriendo despertar y descubrir que nada de eso era real, que no estaba sucediendo. No puede estar perdida. ¡Mi hija! Luego, vieron el agujero que había en la tienda. Ahí fue cuando me dije, te guste o no, Marieta, esta es la realidad. Y más que desaparecida, alguien se la llevó. Se sintieron descorazonados cuando vieron los muñecos de felpa de Susie en el césped. Estaba durmiendo con ellos, siempre dormía con ellos. Y debió dejarlos caer porque no podía sostenerlos. ¡Ayuda! ¡Susie! ¡Susie! Esto me dejó claro que se la habían llevado a la fuerza. De inmediato, Bill Yeager condujo buscando un teléfono para llamar a la policía. De acuerdo, señor Yeager. Más despacio. Necesito que me diga qué está pasando. Manténgase en línea. La operadora del comisario se comunicó con Don Houghton, oficial del condado de Gallatin, quien estaba trabajando en el turno nocturno. Una niña de 7 años desaparecida. 10-4, voy en camino. Un crimen violento era algo extraño en esa región, así que al principio el investigador Olmsted pensó que era una falsa alarma. Pensamos que debía ser algo más, que algo como esto no podía ser un secuestro y que todo esto se resolvería de alguna manera. Cuando los investigadores llegaron, la familia Yeager estaba desconsolada. Mientras los Yeager explicaban lo que podían, llevaron a los investigadores a la parte trasera del campamento. Miren, aquí en la parte trasera. Eso cambió todo para el oficial Houghton. Algo rasgó la tienda. Y fue cuando vimos la tienda y que había sido rasgada. Comenzamos a entender entonces que estaba pasando algo. Era algo tenebroso. Quiero que los lleve a la mesa de picnic. Las pisadas de la familia estaban esparcidas en el césped húmedo, alrededor de la tienda, pero el investigador Olmsted pudo ver un grupo en particular con una dirección clara. Pude ver el rastro en la grama, viniendo hacia y desde el área donde estaba la tienda, hasta un estacionamiento donde no había vehículos en el momento. La oficina del comisario del condado Gallatin contactó al FBI. Bienvenidos, aquí Houghton. El agente especial Pete Dunbar contestó la llamada en la oficina de Bozeman. Agente especial Dunbar. Con frecuencia, el FBI se une a investigaciones de secuestros por la posibilidad de que ocurran viajes interestatales. ¿Lo podrías tener? Es mejor que cuelgues esa En llamada. cualquier secuestro, el tiempo es crucial porque la probabilidad de encontrar a una víctima con vida disminuye por cada hora transcurrida. ¿Qué ocurre? Te diré en el camino. Dunbar y el agente especial William Terry se dirigieron al campamento. Para cuando llegaron los agentes, los oficiales locales habían iniciado la búsqueda de Susie y habían comenzado a interrogar a otros campistas. Las únicas pistas hasta ese momento eran las pisadas y la abertura en la tienda. Pero fue suficiente para convencer al agente especial Dunbar sobre lo sucedido. Sin lugar a dudas, era un secuestro. En algunos casos no sabes de qué tipo son, pueden ser un asunto de los padres, pero en este caso no había dudas en absoluto de que era un secuestro infantil. La búsqueda pronto se convirtió en una de las más grandes en la historia de Montana. Teníamos helicópteros, usamos la Guardia Nacional en vuelos, teníamos botes, también vehículos terrestres, teníamos motocicletas ubicando lugares con edificios abandonados, viejos campos mineros, cualquier lugar donde pudiera ocultarse una persona. Comenzaron en el campamento de los Yeager, luego abarcaron áreas cada vez más amplias. Durante la búsqueda, un par de oficiales veteranos recordaron una investigación similar ocurrida en el mismo campamento unos 5 años atrás. Ese crimen fue descubierto el 5 de mayo de 1968, cuando durante una excursión un niño explorador trató de despertar a su compañero de tienda. El niño de 12 años había sido apuñalado y golpeado durante la noche. El pulmón del niño había sido perforado y sufrió un traumatismo severo en su cabeza.
murió al día siguiente. ¿Dormían solos en la tienda? Ese caso nunca fue resuelto. Será útil. No escuché nada. Muchos de los que buscaban a Susie no pudieron evitar preguntarse si ese asesino estaba de regreso. Mientras continuaba la búsqueda por el bosque, algunos oficiales empezaron a rastrear posibles sospechosos. Revisaron registros criminales, comenzaron con agresores sexuales que vivían cerca. Gracias, señor Als. A aquellos sin coartadas les pidieron se sometieran a pruebas de detección de mentiras de acuerdo al agente especial Dunbar. En la región más cercana había 3 o 4 sospechosos principales por actividades previas relacionadas con niños. Había uno en particular que era observado con mucha cautela. El examinador le preguntó al sospechoso sobre la noche en la que Susie desapareció. Muy bien. Aunque su uso es controversial, el polígrafo registra aquellos cambios en el ritmo cardíaco, respiración y sudoración que se manifiestan en la mayoría de las personas cuando dicen una mentira. El sospechoso dijo que no recordaba lo que estaba haciendo aquella noche. Sin embargo, Los resultados del polígrafo no fueron concluyentes. En casa. Esperando obtener mayor información, los agentes enviaron al sospechoso a un hospital psiquiátrico cercano para que fuera interrogado bajo amital sódico, conocido a menudo como el suero de la verdad. El amital sódico, un barbitúrico, produce un estado de relajamiento donde el sujeto no está a la defensiva y se vuelve más conversador. ¿Has visto alguna vez a una niña con el nombre de Susie? Bajo su influencia, la mayoría de las personas son incapaces de mentir. Una vez que la droga hizo efecto y el sospechoso se relajó, comenzó a recordar. ¿No recuerdas a alguien con ese nombre? ¿Has conocido a alguien con ese nombre? No. Recordó lo que había estado haciendo durante el momento del secuestro. Había estado en Butte, Montana. Lo verificamos. Las personas en Butte pudieron confirmar que lo que dijo era correcto y fue descartado. Las esperanzas por una pronta captura se esfumaron. La policía y el FBI buscaron la ayuda del público. Piden a hacendados ayudar en la búsqueda de niña perdida. Cientos de ciudadanos alarmados a lo largo de Montana llamaron para dar pistas. Los oficiales siguieron cada una de ellas. Alguien que llamó instó a las autoridades a interrogar a su vecino de 25 años en Manhattan, Montana, describiéndolo como extraño. Los oficiales conocían al hombre, un contratista local. Pero nada parecía sospechoso. Y como otros en la comunidad, dijo que haría lo que pudiera para ayudar. Lo que pueda para ayudar. Gracias. Entonces, una semana luego de la desaparición de Susie, un hombre llamó a la casa de un oficial de Gallatin, Montana. ¿Quién es? Respondió la esposa del oficial. Déjeme buscar algo. Espere. El interlocutor alegó ser el secuestrador de Susie y pidió un rescate de $50,000 para ser entregados en una estación de autobuses de Denver. Para confirmar que tenía a Susie, describió una malformación menor suya. Uñas como protuberancias redondeadas en los dedos índices de la niña. Muy bien. La mujer llamó a su esposo, quien a su vez contactó al FBI en el centro de comando establecido en el campamento. ¿Es todo? El agente especial Dunbar le dijo a los Yeager sobre la llamada por el rescate. El hombre que llamó... Cuando mencionó las uñas, quedaron estupefactos. Así es. Sí, es cierto. Las Susie tenía de hecho uñas redondeadas en sus dedos índices. Así que en estos momentos estoy... La llamada era legítima. Los agentes necesitaban que los secuestradores llamaran otra vez para dar detalles sobre la entrega del rescate. Pero la llamada nunca se recibió. Un duro golpe para la familia e investigadores, según el agente especial del FBI, William Terry. Mientras pasaba el tiempo y no había algo que nos indicara dónde debía ser dejado el dinero o cómo Susie sería devuelta, las esperanzas se fueron.
Observar a los oficiales recorrer los ríos en el parque Headwaters buscando un cuerpo era agonizante para los Yeager. Sin embargo, Marietta y Bill mantuvieron sus esperanzas. Yo me comprometí a seguir fiel a ella como su madre, a no rendirme, a seguir creyendo que seguía viva hasta que, llegado el momento, si alguna vez llegara a pasar, tener que aceptar pruebas concretas que probaran lo contrario. Aún así, los Yeager no se mantendrían en el campamento por siempre. Bill necesitaba regresar al trabajo, así que luego de más de un mes, la familia tuvo que regresar a casa. Y era tan difícil partir. Es decir, para mí, tener que dejar el último lugar donde la había visto. A pesar de los mejores esfuerzos de los cuerpos de seguridad, no habían logrado encontrar al secuestrador. Pero pronto, él encontraría a Marietta. ¡Oh, Dios mío! En junio de 1973, Susie Yeager, de 7 años, fue secuestrada de su tienda en el parque estatal Headwaters, Montana. Aunque la familia tuvo que regresar a Michigan, el FBI le aseguró a los padres de Susie, Bill y Marietta Yeager, que no se darían por vencidos en este caso. Tan pronto como llegamos a Detroit, agentes del FBI estaban allí esperándonos. Y así sentí que podíamos confiar en ellos. Sentí que eran competentes e iban a tratar de mantenerme informada. Y para mí eso era muy importante. Necesitaba saber todo lo que estuviera ocurriendo. Aunque los investigadores pensaron que Susie podría estar muerta, los Yeager aún esperaban que estuviese viva y que el secuestrador los contactaría otra vez. No sabría que está siendo grabado. El FBI acordó con la compañía telefónica que rastreara cualquier llamada del secuestrador y le pidió a los Yeager instalar un dispositivo de grabación en su teléfono. Los niños y yo podremos manejarlo. Sí, lo harán. No parece tan difícil. La familia y sus amigos trabajaron de forma ardua para asegurarse de que nadie olvidara a Susie. Crearon el fondo de recompensa Susie Yeager e imprimieron 10,000 volantes que enviaron a la oficina del comisario en Montana y a estados circundantes, pidiendo que los circularan de forma local. Pasaron los meses, pero la familia aún esperaba que el secuestrador llamara. Y se convirtió en mi responsabilidad estar allí, en el teléfono. Y solo una vez me fui, al principio. Y fue para recoger a un hijo, uno de mis hijos, en una clase de la cual se suponía que lo llevarían a casa y no fue así, pero no era posible. Así que tuve que salir de la casa por 10 minutos y fue cuando el secuestrador llamó. Siguiendo la rutina establecida, el hijo mayor, Dan, quien se había quedado en la casa, activó la grabadora. Regresará en un minuto. ¿Te gustaría saber dónde está Susie? ¿Quién habla? Dan le pidió al secuestrador que liberara a su hermana. Sé que ustedes tienen... El interlocutor se quejó por la participación de la policía y el FBI. Sí, puedes pensar Dijo que no podía liberar a Susie sin ser atrapado. Volverán a escuchar de mí. Espera, no cuelgues. Segundos después, Marietta llegó a casa. Debe ser bueno con Mamá, él. él llamó. Danny recién había colgado el teléfono y pude ver solo por su mirada y su expresión que estaba desolado. ¿Escuchaste a Susie? No tenía que decírmelo. Sabía que había hablado con el secuestrador. Y teníamos la llamada grabada, pero no la manera de saber quién era. Las autoridades rastrearon la llamada a una cafetería en Wyoming. Policías locales registraron el lugar, pero la persona que había llamado se había ido. Los empleados no recordaban a alguien que hubiera usado el teléfono público. Agente especial del FBI, William Terry. Pues supongo que Era una opinión generalizada para ese entonces que Susie estaba muerta. Y que, por alguna razón, este sujeto estaba tratando de atormentar a la familia Yeager. Pasaron meses sin nuevas pistas o llamadas. 8 meses después del secuestro de Susie, la oficina del comisario del condado Gallatin recibió un reporte sobre una joven de 19 años que había desaparecido de Manhattan, Montana, a 16 kilómetros del campamento de donde Susie desapareció.
Su madre estaba preocupada y les dijo a los oficiales lo que sabía. Seguro que sí. Me divertí mucho. Conduce con cuidado. Dijo que su hija Sandra Smoligan fue vista por última vez el 9 de febrero regresando a su apartamento alrededor de medianoche, luego de una salida con amigos. Su madre dijo que el auto de Sandra no estaba y no había escuchado de ella en días. Como casi todos en un pueblo pequeño, los oficiales conocían a Sandra. Abrieron un caso por persona desaparecida y comenzaron a buscar su auto. El oficial del condado de Gallatin, Don Houghton, aún trabajando en el secuestro de Susie Yeager, también formó parte de la nueva investigación. El área que me asignaron estaba al noreste del pueblo de Manhattan. Era una zona enorme. Lo que hacíamos era conducir por las vías rurales, caminos de tierra, buscando el auto. En una finca abandonada en Horseshoe Hills, el oficial Houghton vio rastros frescos de neumáticos en un camino de tierra y notó algo que parecía fuera de lugar. Me dirigí a ver de qué se trataba y resultó ser ropa interior femenina. Houghton quiso revisar el granero cercano. La puerta estaba cerrada con clavos. Adentro, una lona y escombros cubrían un auto. La matrícula del auto había sido retirada. Pero en la pequeña comunidad, la mayoría de las personas conocía los vehículos de sus vecinos. Y el oficial Houghton reconoció el auto. Era el de Sandra Smoligan. No había rastro de la joven. Necesito un 1013 en un... Houghton reportó el hallazgo. P521. Oficiales, miembros de la brigada del comisario y voluntarios barrieron 12 kilómetros cuadrados alrededor del granero. Muy bien, vamos. En el rango de búsqueda marcaron cualquier objeto que pudiera ser evidencia. Vamos. Vamos. El segundo día de la búsqueda, un grupo investigó un contenedor de 200 litros encontrado en un campo. Hay algo justo aquí. Paul, toma un par de... Algo había sido quemado ahí dentro. Manténganse atrás, por favor. Y junto a madera carbonizada había fragmentos de huesos. Mientras revisábamos, encontramos huesos esparcidos quizás en un área de unos 70 metros, la mayoría en piezas muy pequeñas. Habían sido partidos, cortados, fueron incinerados. Al final, recolectaron más de 1.200 fragmentos de huesos. Un patólogo forense determinó que eran restos humanos y algunos de seguro de una mujer blanca adulta. Los registros dentales confirmaron que varios dientes y fragmentos de mandíbula pertenecían a Sandra Smoligan. El investigador John Armstead temió que el asesino de Sandra también hubiese secuestrado a Susie Yeager. Comenzaba a existir una especie de conexión. De seguro, en parte, por la región del país en la que vivimos, por lo que sucede aquí y por lo que no pasa aquí. Sandra Smoligan había sido descuartizada. Quienquiera que hubiese cometido un crimen tan atroz como ese, también podría haberse llevado a Susie. Oiga, oficial. 8 meses luego de que Susie Yeager desapareciera de un campamento en Montana, los oficiales descubrieron los restos de Sandra Smoligan en las cercanías de la finca Horseshoe Hills. Las autoridades temieron una conexión. Aquí hay otro. Colócalo allí. Guárdalo. Los investigadores que trabajaban en los dos casos almorzaban juntos con frecuencia. Un residente a veces se unía a ellos, siempre preguntando por los casos.
David Masterson era un ex marín y conocido contratista local. Sí. Sí. Algunos habitantes del pueblo lo consideraban extraño. Muy lento, amigo. Claro. En la primera semana de la investigación, Masterson había estado preguntando sobre la desaparición de Susie. El oficial Don Houghton sabía que aquellas personas muy curiosas sobre un crimen estaban a menudo involucradas. ¿A dónde se dirigen desde acá? En numerosas oportunidades, Davey vino, se sentó y comió con nosotros. Siempre era inquisitivo, pero éramos cautos sobre lo que decíamos cerca de él. Siempre se ofrecía como voluntario trabajando en la búsqueda. Siempre quería quedarse cerca de nosotros. Realmente nos molestaba. Cuídense. Tengan un buen día. El agente especial Pete Dunbar se dio cuenta de que Masterson estaba familiarizado con el área donde encontraron el cuerpo de Sandra. David volvió a ser tomado en cuenta como sospechoso porque conocíamos lo suficiente sobre él desde antes. Sabíamos que conocía a Horseshoe Hills muy bien. Y resulta que él también había salido con esta chica, Sandra Smoligan. ¿Alguna vez ha estado en el río de... Los investigadores le pidieron a Masterson que hiciera una evaluación de polígrafo. ¿Alguna vez ha estado involucrado? Él accedió. No, señor. Tenía mucha fe en el polígrafo. Lo había utilizado en otros casos antes y sin dudas había sido una herramienta fantástica y nunca había tenido un caso donde éste fallara. Durante la evaluación, Masterson negó conocer algo sobre el secuestro de Susie Yeager o el asesinato de Sandra Smoligan. Confirmó que había salido solo una vez con Sandra porque no quiso volver a salir con él. El examinador del polígrafo no detectó señales de engaño. Y este es el resultado. Tal como lo habían hecho con otros sospechosos en el caso de Susie Yeager, los agentes le solicitaron ser interrogado bajo efectos del amital sódico. ¿Conoce a Susie Yeager? Sí, digo... En el hospital psiquiátrico, bajo la influencia del barbitúrico, Masterson respondió cada pregunta de forma tranquila. ¿Tuvo contacto con la familia? No, señor. Declaró todo en ese momento, como lo dijo en el interrogatorio y antes de probar el amital sódico. No se desvió una coma siquiera. Al menos en lo concerniente a mi interrogatorio, no hubo diferencia, fuera bajo el amital sódico o no. Masterson devolvió la investigación al punto donde no teníamos nada. Nos quedamos sin nada, no podíamos estar más desalentados. No sabíamos a dónde ir. Nos habíamos quedado sin sospechosos. En la primavera de 1974, el caso tuvo un nuevo impulso luego de que Dunbar conociera al agente especial Patrick Mullaney, quien trabajaba en una nueva oficina de perfiles criminales. Pensando que podría ayudar, Mullaney pidió los documentos del caso Yeager. Nos facilitaron todos los interrogatorios que se habían hecho, todos los resultados de las investigaciones realizadas, y nos sentamos varios días revisando todos los interrogatorios, haciendo especial énfasis en el tipo de investigación que estaban llevando a cabo, de lo que sacamos una idea. Para los perfiladores, la naturaleza del crimen, incluyendo la vigilancia y el secuestro furtivo, sugerían que el asesino tenía entrenamiento militar. Tuvo que haber tenido la fortaleza física para llevar y mantener en silencio a una niña de 25 kilos, la cual pudo oponer resistencia. Los perfiladores pensaron que el agresor era solitario, tal vez esquizofrénico con problemas con el sexo opuesto. Un sospechoso volvió a destacarse: David Masterson. Cuando nos dimos cuenta de que David Masterson era nuestro sospechoso más probable, encontramos mucha resistencia por parte del Departamento de Policía, así como de los agentes del FBI, y la razón por la que se oponían era razonable. Él tan solo había sido un sospechoso en un principio y se le había pedido que realizara pruebas para detectar mentiras, y David había superado ambas cosas. Pero un esquizofrénico puede disociarse de la realidad a tal punto que puede ser capaz de mentir sin mostrar ninguna ansiedad, superando así las pruebas. Los perfiladores también hicieron una predicción.
que el secuestrador llamaría a Marietta Yeager en el aniversario del secuestro. Sentimos que este era un asesino tan íntimo que se había involucrado de forma muy personal con este asesinato, con la víctima, la vida de la víctima y con la vida de la familia de la víctima. Tanto que celebraría el evento como una persona normal lo haría en un aniversario. Que se levantó Para hacer que el secuestrador se manifestara, Marietta Yeager le concedió una entrevista a una reportera de Associated Press. Diría a la persona Dijo que su fe religiosa le permitía sentir lástima por el secuestrador y que le gustaría hablar con él para descubrir por qué lo había hecho. ¿Qué tiene a Susie? En la noche del 24 de junio de 1974, un año después de la desaparición de Susie, Marietta fue a la cama sabiendo que, aunque lo necesitara, ella no descansaría. Mientras se apresuró hacia el teléfono y la grabadora, esperaba al fin obtener algunas respuestas. Sí, soy yo. Justo un año luego de la desaparición de Susie Yeager de un campamento en Montana, un hombre llamó a la madre de Susie, Marietta. Hola. Lo primero que preguntó fue, ¿habla la mamá de Susie? Y yo solo supe con certeza de quién se trataba. Dijo, soy el hombre que te la quitó justo hace un año. ¿Podemos tenerla de regreso? Y luego el teléfono se quedó en silencio. ¿Qué ocurrió? Era él. Los Yeager estaban devastados. Oh, no, no. ¿Qué dijo? La llamada fue tan corta que era poco probable rastrearla con éxito. Otra llamada, en caso de ocurrir, sería el único vínculo con su hija pequeña. ¿Hola? Estaba tan aliviada. Pero mi mente estaba dando vueltas, pensando, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué puedo decir? Así que, al principio, de alguna manera, dejé que él dirigiera la conversación. Tenía esta necesidad de hacerme saber que era él quien estaba a cargo. Tengo a Susie. Le vamos. El secuestrador alardeó de ser muy inteligente como para ser capturado. Dijo que Susie y él habían estado viajando juntos. Muy bien. Todos creen que somos familia. ¿Dónde está ella ahora? Marietta quería una prueba de que su hija estaba viva. Quería hablar con Susie. No tiene que preocuparse. Como le dije, usted... El secuestrador dijo que la niña estaba cerca, durmiendo en su cabaña. No ha tenido Para entonces necesidad de... sabía que mi esposo había notificado al FBI. Estaban tratando de rastrear la llamada. Entonces supe que era importante tenerlo al teléfono. Quería que el FBI lo ubicara antes de que se escapara y descubrir si alguna vez iba a tener a mi pequeña de vuelta. Y haré lo que sea necesario para... Mientras hablaba, Marietta Yeager comenzó a tomar el control de la conversación. No tengo ningún problema. Le dijo que sentía pena por él. No lo haga. Su fuerza y compasión ¿Ella de verdad sigue viva? perturbaron al interlocutor, según el agente especial del FBI, Patrick Mullaney. ¿Está cuidándola bien? Escuche, señora. Ser capaz de contenerse por más de una hora con la persona que ella sabía tenía a su hija iba más allá del entendimiento. El interlocutor comenzó con el reto típico de un psicópata. Soy quien secuestró a su hija. Justo hace un año hasta este momento, el día de hoy. Para cambiarlo desde ese punto, donde él estaba atacándola, a donde al final de la hora el secuestrador no podía colgar el teléfono y cuando al fin colgó el teléfono estaba llorando, sollozando. Traté de mantenerlo al teléfono. Los agentes acudieron a la casa de los Yeager, esperando que la llamada al fin los guiara hasta el secuestrador. Para ese entonces, las llamadas de larga distancia pasaban por una serie de estaciones de retransmisión. Tiene que seguir intentando. La compañía telefónica rastreó la llamada hasta Sarasota, Florida, pero una falla en el sistema allí impidió seguir rastreándola.
Los agentes tuvieron que decirle a los Yeager que no había funcionado. No. Solo podía pensar en que nos dijo que Susie estaba durmiendo en su cabaña y que habíamos perdido la posibilidad de encontrarla. Entonces, un mes después, un ganadero en Montana les mostró a los investigadores dónde alguien había intervenido su línea telefónica. Su fractura telefónica mostró una llamada a los Yeager, en Michigan, que no había hecho. Observa estas huellas. Bajo las líneas notó rastros frescos de neumáticos que no coincidían con los de su camioneta. Cuando le preguntaron por personas que conocían bien la finca, el ganadero dijo que David Masterson solía trabajar para él. Los investigadores recordaron que Masterson fue un especialista en comunicaciones en los Marines y sabía cómo intervenir líneas. Los agentes probaron con una nueva tecnología, los análisis de registros de voz. La voz de una persona se hace única por su composición física corporal, y los científicos habían comenzado a trazar patrones de voz empleando un espectrógrafo de sonido. Los expertos compararon la grabación de la llamada del aniversario con la grabación de un interrogatorio de Masterson. Las mismas coincidieron. Hola, David. Los investigadores confrontaron a Masterson con el análisis de los registros de voz. Ver cómo estás. Queremos que observes esto. Le explicaron los resultados indicando que era muy probable que él hubiera hecho la llamada a los Yeager el día del aniversario. Masterson dijo al agente especial Pete Dunbar que no le sorprendía. Esta voz puede ser la tuya. Entonces dijo, rayos, es que tengo familiares cuyas voces suenan justo como la mía. Así que le preguntamos quiénes eran. Para comenzar, Los investigadores hicieron una rueda de identificación de voces con Masterson y los familiares que nombró. Respira hondo. No tomará mucho tiempo. ¿Listo? Desde la finca donde fue hecha la llamada del aniversario, llamaron a los Yeager. Veremos. Sí, habla Marieta. Hola, Pete. Sí, estamos listos. Cada uno se identificó con un número y leyó un extracto de lo dicho durante la llamada del aniversario. ¿Es la mamá de Susie? Fuimos al Lakeside Park y al Parque Zoológico de California. Soy el número 2. ¿Es la madre de Susie? Fuimos al Lakeside Park y al Parque Zoológico del Sur de California. Tan pronto como escuché, supe inmediatamente que era la voz que había escuchado. Era algo que estaba grabado de forma indeleble en mi memoria. No olvidaría esa voz. Era más evidencia circunstancial, pero aún nada en concreto. Sí. Hola, señora Yeager. Los investigadores querían una confesión. Sí, señora Yeager. Se nos ocurrió la idea de que lo único que lo haría salir de su escondite y lo motivaría a hacer algo que al final pudiera delatarlo era confrontarlo de forma directa con Marietta Yeager. Aún no sé. Le pedimos a Marietta Yeager que tomara un vuelo de regreso a la zona de Bozeman, un lugar que no tenía sino malos recuerdos. No va a ser fácil. Marietta siempre tuvo el presentimiento de que ella y el secuestrador de Susie se encontrarían. Y sentí que esta podía ser la oportunidad, así que estaba muy agradecida por la posibilidad de ir y decirle frente a frente, y no solo a una voz por el teléfono, que lo había perdonado. Debemos tener fe. Oremos un poco. Ella es una persona con una gran fortaleza, muy diferente de cualquier otra madre de una víctima que conozca. Y su misericordia, de verdad creo que es muy diferente. Muy diferente. Ella fue muy firme al respecto y yo no estaba muy seguro de estar de acuerdo con ella. En la mañana del 12 de septiembre de 1974, Marietta Yeager y David Masterson se conocieron en la oficina de su abogado. Algo muy en lo profundo de mí sabía que este era el hombre. Y cuando vi su rostro, pude saber por su mirada que era un hombre con la mente enferma. Es bueno colocarle un rostro al... Inquebrantable,
Marietta le dijo que sabía que él se había llevado a Susie. Quiero ayudarla a encontrar... Masterson insistió en su inocencia. Tu propia familia. Hablaron por más de una hora. Marietta trató de hacerlo admitir lo que había hecho, pero nunca confesó. Al final, el abogado dijo... Bien, creo que ya es suficiente. Le hemos dado una oportunidad justa. Así que nos levantamos y me dio la mano. Recurrí a toda la disciplina que tenía para dejarlo ir. Es decir, él era el sujeto. Yo sabía que era el sujeto y no quería perderlo de vista. Nos vemos mañana. Enseguida regreso con usted, señora Yeager. Disculpe, señora. Enseguida regreso. Santo Dios. Para mantener la presión sobre Masterson, los oficiales del condado Gallatin lo pusieron bajo una vigilancia de 24 horas. No hicieron algún esfuerzo en ocultar el hecho de que estaban observándolo. Lo vigilaré desde aquí. La vigilancia pareció sorprenderlo. Pero el 24 de septiembre, el sospechoso se desvaneció, de acuerdo con el oficial Don Houghton. El equipo de oficiales lo vio entrar en su casa, pero no volvió a salir a la mañana siguiente. Llegamos al punto de atrevernos a ir a golpear en su puerta. Alguien lo hizo y no había nadie en casa. Comenzamos a buscar en los lugares que sabíamos que David frecuentaba, sus lugares de trabajo, pero no estaba. Mientras las autoridades buscaban a Masterson, un hombre llamó a los Yeager. Fue justo un año después de la primera vez que el secuestrador había llamado, cuando Marietta estaba afuera. Señora. El interlocutor se identificó como el señor Travis. Deja de jugar con nosotros, David. Tan pronto como lo escuché por teléfono, supe que era su voz. Estaba tratando de convencerme a mí y al FBI de que el verdadero secuestrador era alguien en Salt Lake City, Utah, y no esta persona, David, quien se consideraba como el sospechoso principal aquí en Montana. Llamada de aniversario. Dijo que probaría que Susie estaba viva poniéndola al teléfono. Entonces, escuche esto. Es un hombre bueno, mami. Nos divertimos mucho juntos. Me lleva a muchos lugares. Sabía que no era la voz de Susie. Susie jamás me llamó mami. Ella me decía mamá. Temí que hubiera usado a una niña para que me dijera esas palabras y que en su mente enferma, esta niña se convertiría en Susie. Y que también lastimaría a esta niña. David, esa no Cuando es... Marietta siguió llamándolo David, comenzó a desarmarse. Le dije que mi nombre era Travis. Dejó escapar información que Marietta discutió con Masterson en Montana. ¿Sí? Cosas que solo David sabía. Pude probarle que la tengo. Así que se incriminó a sí mismo. Y cuando se dio cuenta de lo que hizo, dijo, no volverás a ver a tu hija con vida de nuevo. Y colgó el teléfono. Marietta llamó al FBI. Y las autoridades rastrearon la llamada hasta un motel en Salt Lake City, a más de 640 kilómetros de la casa de Masterson. Pero cuando llegaron, ya se había ido. Luego de que David Masterson evadiera la vigilancia, los investigadores pensaron que llamó a Marietta Yeager. Marietta escuchó la voz de una niña pequeña, pero sabía que no era Susie. David, esa no es Susie. Conozco la voz de mi propia hija. El fiscal del condado Gallatin, Thomas Olson, quien había estado esperando más evidencia antes de un arresto, temió que Masterson fuese más peligroso que nunca. Estaba en un estado de pánico. De inmediato asumí que había raptado a otra niña. Y sabía que teníamos que actuar, no podíamos seguir esperando. ¡Manos arriba! Cuando Masterson regresó a la ciudad, decidieron realizar el arresto y esperaban conseguir más evidencia en su contra luego. No ofreció resistencia. Ya había contratado a uno de los mejores abogados de la región. Entre sus efectos personales descubrieron papelería del motel en Salt Lake City, de donde se había realizado la última llamada con el nombre de Travis escrita en ella. Las autoridades ejecutaron una orden de registro elaborada con la ayuda de los perfiladores del FBI, de acuerdo con el oficial Don Houghton. Estas viejas y papeles.
Nos dijeron que los sospechosos de este tipo de crimen que perpetraban estos crímenes quizás guarden recuerdos o trofeos de sus víctimas, que incluye cualquier cosa, desde joyas, ropas, hasta partes del cuerpo. Nuestra orden de registro abarcaba todos estos objetos. Dentro del congelador, los oficiales hicieron un descubrimiento escalofriante. Paquetes envueltos en papel de carnicería, marcados con las iniciales de la mujer asesinada, Sandra Marie Smoligan. Tenemos que revisar esto. Luego encontraron una mano humana con 2 dedos seccionados, aferrados en la palma. ¿Qué tiene que decir? Discutieron la evidencia con el abogado de Masterson, quien anunció que su cliente tenía una confesión sorprendente. Y el abogado dijo, David, va a admitir 4 asesinatos. Y eso me golpeó como un gran mazo. Bien, todo comenzó hoy. Espere, iniciamos la grabación. Masterson habló de los 4 asesinatos. Comenzaron en 1967. Era un estudiante de último año de escuela secundaria cuando cometió el primero. Un compañero de clases tuvo una pelea con él. Un día vio que su hermano estaba pescando con un amigo. Y asesinó al hermano del estudiante como venganza. ¿Por qué el niño Masterson dijo que su segundo asesinato fue cuando mató al niño explorador en el campamento Headwaters en 1968. Lo hizo para avergonzar a la tropa local que había cancelado su participación con los niños exploradores. Su tercera víctima fue Susie Yeager. Esperó hasta que todos estuvieran dormidos. Dijo que llevó a Susie a la finca Horseshoe Hills, donde habían conseguido los huesos de Sandra Smoligan. La estranguló, desmembró su cuerpo y esparció sus restos. ¿Algo especial que sobresalió o solo alguien más? Todos querían saber por qué. Masterson no tenía respuestas. Solo estaba enojado. También confesó haber asesinado a Sandra Smoligan. Luego de rehusarse a verlo otra vez, entró en su apartamento. Sandra, No, por quiero favor, que mantengas no. tu boca cerrada. Escúchame. Mantén tu boca cerrada. No te muevas. Vas a estar bien. Su plan era secuestrarla. Pero cuando cubrió su boca con cinta adhesiva, sin darse cuenta, también cubrió su nariz. No te muevas. Si no te mueves, no habrá problemas. Mientras empacaba su ropa, Sandra Smoligan se asfixió. Sandra. Sandra. En la misma finca desmembró su cuerpo. Incineró sus restos sobre una fogata de tejas de cedro y esparció sus huesos junto a los de Susie. Era tarde, creo que eran como las 3 de la mañana, y la última visión que tuve de David fue que confesó 4 asesinatos. Parecía que se encogía cada vez más y más, en estatura y tamaño. Finalmente, solo quedaba un triste caparazón de persona. Gracias. Los oficiales lo llevaron de vuelta a prisión, pero nunca llegó al juicio. Aunque los oficiales le dijeron que no solicitarían la pena de muerte. ¡Ayúdennos! David Masterson se colgó con una toalla horas después de que confesara.